Recientemente me encontré con un video sobre la ubicación del Arca de la Alianza que inmediatamente captó mi atención. Durante miles de años, cristianos, judíos y eruditos han debatido dónde podría estar escondida el Arca Bíblica de la Alianza. ¿Está en Etiopía, Arabia Saudita, en el cielo? ¿O podría haber permanecido en Jerusalén debajo del monte del templo? Este misterio es uno de los temas más debatidos de la historia. El video mostraba a Glenn Beck hablando con Zev Orenstein, director de Asuntos Internacionales de la Fundación Ciudad de David. Esta organización se dedica a la excavación, preservación y educación sobre la antigua Ciudad de David, el sitio histórico que se cree que es la Jerusalén original descrita en la Biblia. Durante la entrevista, Glenn plantea la intrigante cuestión de la ubicación del arca. Entonces, ¿dónde estás cavando ahora? Hablé con alguien que estaba haciendo un documental y me dijo que hay 3 lugares donde podría estar el Arca de la Alianza. Uno es Etiopía, creo. El otro está en Arabia Saudita. Y el otro es donde estás cavando. ¿Qué? ¿Cuál es el pensamiento sobre el Arca de la Alianza? Esto es lo que podría decirles, que la Biblia dice en 2 de Crónicas capítulo 35. El rey Josías está gobernando en Jerusalén. Zev Orenstein continúa analizando la última vez que se menciona explícitamente el Arca de la Alianza en la Biblia, lo que ocurre en 2 de Crónicas 35:3. En este pasaje se hace referencia al Arca de la Alianza durante el reinado del rey Josías, un rey piadoso de Judá que implementó importantes reformas religiosas para restaurar la adoración verdadera y eliminar la idolatría. Este capítulo describe los preparativos de Josías para una gran celebración de la Pascua, un evento central en la vida espiritual de Israel. En sus instrucciones, Josías les dice a los levitas, los custodios del templo, que devuelvan el arca al lugar que le corresponde en el templo que Salomón había construido. Esto indica que el arca había sido trasladada o ya no estaba en su lugar designado, posiblemente durante períodos anteriores de apostasía, bajo reyes impíos como Manasés o Amón, cuando la adoración de ídolos se había infiltrado en el templo. Las reformas de Josías buscaron purificar el culto y alinearlo con la ley de Moisés. Por lo tanto, garantizar que el arca fuera restaurada adecuadamente simbolizaba un retorno a la fidelidad al pacto. La mención del arca en este capítulo subraya su papel sagrado como símbolo de la presencia de Dios y del pacto con Israel. Pero también es significativo porque es la última vez que se menciona explícitamente el arca en la Biblia. Después de la conquista babilónica y la destrucción del templo de Salomón en 586 a.C., el arca desaparece de la narrativa bíblica, dejando su destino como un misterio. Muchos creen que este capítulo de la Biblia representa el momento en que se escondió el Arca de la Alianza. Algunos piensan que una red de pasajes y túneles subterráneos debajo del monte del templo podría ser el lugar donde se ocultó el arca. Y así, en 2 de Crónicas 35, llama a los levitas a llevar el arca. Dice, una última vez, y lo que se cree es que el arca fue entonces escondida. Y hay todo tipo de pasajes, túneles subterráneos y cavernas debajo del monte del templo, algunos de ellos incluso en la ciudad de David, donde el Arca de la Alianza podría haber sido escondida para, ya sabes, sacarla en algún momento en el futuro. Creo personalmente que está en Egipto, Arabia Saudita o Etiopía. No, en realidad creo que está en Jerusalén. Zev Orenstein cree que el Arca de la Alianza se encuentra en Jerusalén. Consideremos ahora las profundas implicaciones si esto fuera cierto. Imagínese lo que podría pasarle a la persona o personas que encuentren o descubran su ubicación. La Biblia registra múltiples casos en los que las personas que tocaron o incluso miraron el arca fueron asesinadas por Dios Todopoderoso. Esto plantea importantes preocupaciones sobre las posibles consecuencias del mal manejo de un objeto tan sagrado. Al resaltar el incomparable poder y la santidad de Dios asociados con el arca, la Biblia nos dice que Moisés levantó el tabernáculo del Señor. En el libro del Éxodo se describe cómo colocó el arca de la alianza dentro del tabernáculo, junto con el altar de oro. Moisés jugó un papel vital en la construcción del tabernáculo y la colocación del arca en el lugar santísimo, siguiendo las instrucciones específicas de Dios. Lo que distingue a Moisés es su papel y relación únicos con Dios. Moisés fue elegido y apartado para esta sagrada tarea, y siguió meticulosamente los mandamientos de Dios, asegurándose de manipular los objetos sagrados de la manera prescrita. Desde Génesis hasta Apocalipsis,
No hay nadie más que haya cumplido un papel como Moisés. Otros que intentaban acercarse o manipular cosas santas sin autorización se enfrentaban a graves consecuencias. Por ejemplo, el rey Usías entró en el lugar santo para quemar incienso, un rollo reservado para los sacerdotes, y fue herido de lepra. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, ofrecieron un fuego extraño delante del Señor, y fueron consumidos por el fuego en el acto. Sus acciones fueron violaciones directas de los mandamientos de Dios y sufrieron las consecuencias. Otro acontecimiento registrado en la Biblia ilustra la santidad de Dios. El Arca de la Alianza fue devuelta a Israel por los filisteos después de causar plagas en sus ciudades. Llegó a Bet-Semes en un carro tirado por vacas enviado desde la ciudad filistea de Ecrón. La gente de Bet-Shemesh inicialmente se alegró, pero algunos miraron dentro del arca, y miles de hombres murieron en el acto. Murieron allí mismo por su irreverencia. En contraste, Moisés colocó esa misma arca del pacto donde pertenecía en el lugar santísimo sin ser consumida. Más tarde, durante la época del rey David, el arca estaba siendo transportada desde la casa de Abinadab en Kiriat Jarem a Jerusalén. Fue colocado en un carro nuevo. Pero cuando los bueyes tropezaron, Usa tocó el arca para estabilizarla y murió instantáneamente. Usa era un buen hombre con buenas intenciones, que simplemente intentaba evitar que el arca cayera. Sin embargo, la santidad de Dios no puede ser violada. ¿Qué pasaría si el arca de la alianza fuera encontrada? El arca de la alianza no va a ir al Museo de la Biblia. No irá al Museo Británico, no irá al Museo de Israel. No vas a ir a sacarte selfies con el Arca de la Alianza. Hay un lugar y solo un lugar donde iría el Arca de la Alianza. Creo que cuando ese lugar esté listo para ello, encontrarán el Arca de la Alianza, pero hasta que llegue ese día no es necesario. Esto es muy cierto. Si el Arca de la Alianza se encontrara hoy, no sería algo que pudiera exhibirse en un museo ni tratarse como un artefacto histórico ordinario. El arca no es una reliquia, es un objeto sagrado que simboliza la presencia misma y la santidad de Dios. Nunca serviría como una atracción turística donde la gente se agolpa, se toma selfies y se maravilla ante él como si fuera simplemente un antiguo artefacto del ingenio humano. Además, considere las profundas implicaciones para las primeras personas que descubrieron el arca. Encontrar el arca sería algo que alguien realmente desearía, sabiendo cómo Dios ha tratado con aquellos que no están ungidos para tocarla o acercarse a ella. La Biblia está llena de ejemplos de personas que intentaron manipular el arca de manera inadecuada, solo para enfrentar consecuencias devastadoras. Usa, un hombre con buenas intenciones, tocó el arca para estabilizarla y murió instantáneamente. Los hombres de Bet-Semes miraron el interior del arca por curiosidad e irreverencia, y millas fueron abatidas. Estos aleccionadores relatos nos recuerdan el carácter sagrado del arca y la incomparable santidad de Dios. Si el arca fuera encontrada hoy, ¿alguien se atrevería a acercarse a ella sin el permiso y la unción divina? Las consecuencias podrían ser catastróficas. El arca solo tiene un lugar legítimo, y es el templo. Pero aquí radica una pregunta importante. ¿Será que aún no se ha encontrado el arca porque actualmente no existe ningún templo en el que pueda residir? El primer templo, construido por Salomón, fue destruido por los babilonios. Y el segundo templo, construido durante la época de Esdras y Nehemías, fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo. Desde entonces no ha habido templo en Jerusalén. Muchos eruditos bíblicos y teólogos creen que el Arca de la Alianza está íntimamente conectada con el templo. Su propósito está ligado al sistema de adoración y sacrificio instituido por Dios. Y sin un templo, el papel del arca está incompleto. Esto plantea una posibilidad que invita a la reflexión. Quizás el arca haya permanecido escondida porque está a la espera de la construcción de un tercer templo. ¿Será que el arca solo será revelada cuando sea el momento adecuado? ¿Cuando el templo sea reconstruido de acuerdo con el plan divino de Dios? Curiosamente, hay organizaciones que trabajan activamente para reconstruir el tercer templo. El Instituto del Templo, con sede en Jerusalén, ha dedicado años a investigar y preparar la construcción del templo. Ya han creado réplicas de vasos sagrados, vestimentas sacerdotales y otros elementos necesarios para el culto en el templo. Sus esfuerzos demuestran una creciente anticipación entre ciertos grupos por la reconstrucción del templo. Mientras que algunos ven esto como una aspiración puramente religiosa, otros lo ven como una clara indicación de que la profecía bíblica se está desarrollando ante nuestros ojos.
La Biblia es explícita en su profecía de que se construirá otro templo en Jerusalén. Daniel capítulo 9 versículo 27 habla de un pacto futuro hecho por el anticristo, permitiendo que se reanuden los sacrificios y ofrendas, lo que implica la existencia de un templo. Jesús mismo hizo referencia a este futuro templo cuando habló de la abominación desoladora profetizada por Daniel, estando en el lugar santo. El apóstol Pablo también predijo acerca de este templo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, y describe al anticristo tomando asiento en el templo de Dios y proclamándose a sí mismo como Dios. Estos pasajes no dejan dudas sobre la construcción del tercer templo y que desempeñará un papel central en los eventos del fin de los tiempos. Esta conexión entre el arca y el tercer templo resalta la soberanía de Dios. Si el arca existe, permanece oculta precisamente porque Dios así lo ha ordenado. Su ocultamiento garantiza que no pueda ser mal utilizado ni tratado con irreverencia. Quizás solo será revelado en el momento señalado, cuando el templo esté listo. Después de todo, alineada con el plan divino de Dios, el arca no es solo un símbolo del pacto de Dios con Israel, sino también un testimonio de su fidelidad, santidad y poder. Imagine el significado de la revelación del arca junto con la reconstrucción del templo. Un evento así no solo cumpliría la profecía bíblica, sino que también serviría como un poderoso recordatorio de la soberanía de Dios y su plan para la humanidad. Demostraría que nada en la historia es aleatorio o accidental. Todo se desarrolla según su voluntad. Sin embargo, también debemos recordar que este futuro templo no solo será un lugar de adoración, sino también el lugar de la abominación desoladora, un momento de gran profanación del destino, cuando el anticristo revela su verdadera naturaleza y afirma ser Dios. Este es un recordatorio aleccionador de la batalla espiritual que culminará en el fin de los tiempos. ¿Te ha gustado este video? Déjame un comentario en la sección de abajo y no olvides suscribirte a este canal. Esto es Spirit Dualidad.